Honduras, un gusto saludarles. Hoy jueves estamos listos para llevar este programa sobre el tema la violencia contra las mujeres en Honduras. Continúa, no se ha podido detener y tengo cuatro distinguidas invitadas para hablar sobre el tema. Saludo a Marixa Gallardo, viceministra de Asuntos de la Mujer. Marixa, bienvenida. Gracias, licenciado Raúl. Muchísimas gracias por este espacio, por siempre abrir su canal y su espacio para hablar de los derechos de las mujeres y cómo podemos avanzar en garantizar precisamente esos derechos que son vulnerados de manera estructural. Gracias. También con nosotros la Coordinadora Nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, Merly Eguiguren. Bienvenida, Merly. Buenos días, Raúl, compañeras. Un gusto estar en este espacio donde lamentablemente tenemos que hablar de un tema que sigue siendo un tema crucial en la realidad de este país y que pues quisiéramos que no tuviéramos que hablar de él, pero la realidad es así y hay que abordarla. Gracias. Honorina Rodríguez, defensora de los derechos humanos de las mujeres. Honorina. Buen día, muchísimas gracias, don Raúl, por hacer estos programas, por permitirnos llegar a la población hondureña, porque sí soy convencida que aunque sea de granito en granito, de poquito a poco, vamos a ir permeando esas mentes de la población hondureña para comprender, atender que no es posible normalizar las violencias contra las mujeres porque matan. Y como bien lo dijo aquí la licenciada Merly, para mí es realmente un honor estar con las compañeras hoy aquí. Y bueno, aquí estamos y vamos a seguir, yo digo, con nuestra voz, nuestra palabra, quienes tienen responsabilidad, las autoridades. Bienvenida, máster en Psicología Social, coordinadora de la organización 100 Más Mujeres. Está con nosotros desde San Pedro Sula, María Mía. María, buenos días. Tiene el micrófono. El micrófono, María. Sí. ¿Ahora? Sí. Sí, buenos días, agradecida de estar con ustedes el día de hoy, con las compañeras. Desafortunadamente seguimos tratando una temática que no ha evolucionado hacia la mejoría, sino que día a día vemos cómo más mujeres siguen muriendo violentamente y sobre todo preocupa la hazaña con la que estas acciones son ejecutadas, pero agradecida con el espacio. Gracias. Hasta el domingo 14 de septiembre se hablaba de 174 mujeres asesinadas, 174 mujeres asesinadas en el 2024. En comparación, ¿esta cifra es mayor o es menor? Yo no sabría decirle, Raúl, si es mayor o menor que el año pasado. El año pasado sobrepasaron los 400 mujeres que perdieron la vida. Si estamos en agosto y estamos acercándonos a los 190 femicidios, creo que probablemente el dato sea inferior, pero es importante decir que si es una más, si es una menos, no importa. Lo que deberíamos preocuparnos es porque nunca una mujer pierda la vida por el hecho de ser mujer. Y hacia ahí entonces es que debemos, creo yo, enfocarnos en no contabilizar a las mujeres como cifras, en no estarlas viendo como una más, una menos que ya no está en el país, sino como una ciudadana que tenía una vida, que tenía un futuro, que tenía un proyecto a seguir y en función de eso es el vacío que deja en la sociedad sus hijas, sus hijos, su pareja, sus hermanos que pues le extrañan, ¿verdad? Y que están en espera de justicia. Más o menos no importa, importa que una mujer más pierde la vida. No se vale comparar el año anterior con este, don Raúl. No le digo a usted, me refiero porque la autoridad lo hace. Y es que el año pasado... ¿Siempre hace eso la autoridad? El año pasado hubo una masacre donde se le quitó la vida a 46 mujeres, 48 en realidad, 2 que aún no han podido ser identificadas. Y por eso es que digo que no se vale. Claro, la misma línea de la licenciada Merly, no podemos ser y manejar y seguir hablando de cifras, porque solo en el momento de que se entienda y se atienda como que realmente el femicidio es el asesinato de nosotras las mujeres por ser mujeres, en ese momento pueden llegar a cambiar
la forma de atención y por supuesto la respuesta. ¿Para usted? Sí, creo que coincido con la compañera que a veces las cifras, aunque son preocupantes, y el dato es importantísimo también para generar programas o políticas encaminados a precisamente a la prevención y a la verdadera judicialización de casos. Más allá de eso, es importante abordar cómo la norma cultural tiene una incidencia importantísima en justificar y normalizar la violencia hacia las mujeres. Violencia de todo tipo, sexual, política, física, económica, o sea, de todos los derechos importantes de las mujeres. Podemos hablar muchísimo en este programa y vamos a identificar que la violencia simbólica, la violencia a veces imperceptible, está presente ahí. Y muchas veces ese continuum de violencia que tiene diferentes expresiones, a veces no logramos ni siquiera identificarla, ¿verdad? El control de las comunicaciones en los jóvenes, el control de cómo se viste una chica, el control del acoso callejero, el control, o sea, cómo normalizamos todas estas situaciones, van haciendo un acumulado que la sociedad lo va aceptando como normal. Entonces, a veces es un tema de Estado. Cuando nosotros decimos un tema de Estado es porque intervenimos tanto las instituciones de gobierno que tenemos la responsabilidad de generar política pública y garantizar que esa política pública también llegue a los ámbitos más rurales, excluidos, pero de igualmente la sociedad, los medios de comunicación, la cooperación. Esto tiene que ser un trabajo de muchos actores, de muchos sectores, que efectivamente nos lleve a definir estrategias claras y concretas de intervención para transformar esas normas sociales que son las que justifican la violencia hacia las mujeres y las niñas de manera histórica, porque sabemos que la violencia es estructural, es un problema que lo arrastramos desde siempre. Entonces tenemos que empezar a hacer un trabajo alrededor de esto. Y ahí quería mencionar que quizá todavía en 2 años y medio es demasiado corto el tiempo y la violencia es demasiado alta para decir que las estrategias que todavía se están implementando, que las políticas que se están aprobando, realmente van a tener un impacto de manera acelerada. Pero sí creo que el compromiso de la presidenta Xiomara, de la Secretaría de la Mujer, va en coordinación con todo el marco de políticas o leyes que se puedan ir generando, que nos puedan ayudar a ir transformando esa forma de hacer justicia, esa forma de interpretar las relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres y que al final hay una discriminación permanente. Entonces hay que trabajar de manera coordinada y articulada porque no hay otra forma de avanzar en realmente transformar esta situación de violencia que está instaurada en nuestra sociedad. Sí, repito, los datos son que hasta el 14 de septiembre se hablaba de 174 mujeres asesinadas en el 2024. María Mía, adelante con sus primeros comentarios, por favor. Y yo creo que esto podemos tener múltiples enfoques, ¿verdad? Primero, podríamos hablar del enfoque estadístico, que es un enfoque frío que trabaja en números. Aparentemente pareciera que están disminuyendo, ¿verdad? Pero los comportamientos, como bien lo dijo la compañera Norina, son diferentes de año a año y usted no puede comparar peras con manzanas, ¿verdad? Entonces, la idea de que solo los números van a decir que una situación está mejorando es bastante pobre, bastante simple. Tenemos que considerar también otro aspecto, como lo había dicho anteriormente, que es la hazaña, ¿verdad? Cada vez vemos muertes de mujeres mucho más violentas, lo cual lleva implícito un odio, ¿verdad? Un odio, una ira, un tipo de sentimiento negativo reprimido que se refleja en la manera en que muere esta mujer. El segundo enfoque iría en función de lo que son políticas públicas. Estoy de acuerdo que si hay políticas públicas nuevas para combatir la violencia contra las mujeres, es bastante temprano para tener indicadores de impacto, pero
pero recuerdo que el gran problema que tenemos al respecto de esta situación es la impunidad. Y eso sí podría verse reflejado en 2 años, ¿verdad? Si la mora judicial con respecto a esta problemática se hubiera visto disminuida, yo tendría un indicador de impacto, porque recordemos que aparte de que es un problema, como bien lo dijo la compañera de la Secretaría de la Mujer, estructural, nosotros también tenemos que trabajar la parte de la judicialización de estos problemas, y está totalmente enlentecido, ¿verdad? Y entorpecido. Además de eso, nosotras hemos trabajado mucho, por ejemplo, el caso de Keila Martínez, hemos hecho ese acompañamiento, y cada vez que ocurre algo a nivel del Poder Judicial, se entorpece la situación. Ahorita hay una casación interpuesta y no se ha resuelto. Entonces, si nosotros viéramos una verdadera voluntad política para resolver esto, podríamos estar viendo cómo se está resolviendo todos los casos que están en los diferentes juzgados de una forma más eficiente, para tener indicadores de impacto rápidos, como una sugerencia. Sí, el Partido Nacional, o sea, el gobierno anterior a este estuvo del 2010 al 2022. En 4 meses, este gobierno va a cumplir 3 años exactos de que doña Xiomara haya asumido la presidencia del país. En los últimos, la relación, ¿qué ha cambiado? ¿Ha mejorado algo? ¿Seguimos igual entre el 2010 y 2022? ¿Qué me dice? Bueno, a nivel de qué, Raúl, porque mire, la violencia contra las mujeres, como usted bien lo titula, sigue siendo imparable, y creo que este es un asunto no de gobierno, bien lo decía la viceministra, es un asunto de Estado. En tanto no se le dé ese valor, lo que se va a venir haciendo de gobierno en gobierno van a ser cosas aisladas que no van a llevar a atacar la raíz del problema. En el gobierno anterior se creó una comisión muy importante, mire, a iniciativa de las compañeras del Centro de Estudios de la Mujer, se creó la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a la Muerte Violenta de Mujeres y Femicidio. Si yo comparo la gestión de la comisión en el gobierno anterior y en este, la diferencia es abismal. En el gobierno anterior, las mujeres que estamos en ese espacio, en representación de las diferentes organizaciones, teníamos unas peleas terribles con la institucionalidad del Estado, porque se querían poner como medidas de alivio, por ejemplo, en el plan, cosas como estas bolsas que ahora se llaman bolsas solidarias, no recuerdo cómo se llamaban en el gobierno anterior, ese tipo de cosas para frenar la violencia, y siempre nos opusimos porque pues eso no va a resolver la violencia, hasta un niño sabe que eso no resuelve la violencia. Y en esta gestión de gobierno la relación ha sido diferente, porque nos han escuchado, a las que tenemos ya más de 30 años luchando con este tema, nos han escuchado. La relación no siempre es de armonía, porque ellas son Estado, nosotros somos organizaciones del movimiento, pero podemos tener la apertura de que se nos escucha y de que hay interés en seguir avanzando en el tema. En este gobierno, por ejemplo, el ministro de Seguridad ha participado y participa en las reuniones, el director de la DPI participa en las reuniones, nos escucha, va a las comunidades con nosotras cuando las reuniones son regionales, escucha de viva voz de las mujeres la problemática que está ocurriendo en la zona, cuáles son los problemas con el Poder Judicial, cuáles son los problemas con el Ministerio Público, y en aras de ir desde el espacio local también transformando esa realidad que sigue siendo bastante dura para las mujeres y que pues no permite avanzar, porque entiendo que en 2 años y medio, entiendo que en 5 años, entiendo que en 10 años, una problemática que es estructural como la violencia contra las mujeres no va a cambiar si no hay medidas estructurales orientadas a eso. Entonces, hacia ahí es donde debemos, ahora que se acerca el proceso electoral, avanzar en la idea de que, como lo hemos hecho antes en otros temas, se firmen pactos para seguir implementando y dándole el valor a la atención que este tema tiene, porque
creo que mientras no nos toca directamente el problema de la violencia, pues no intervenimos y la vemos allá lejos de nuestra puerta. El asunto es cuando nos toca directamente, que ahí sí entonces ya le prestamos atención. Pero creo que tampoco deberíamos comparar si antes fue mejor o ahora es mejor, no. Lo importante es qué se está haciendo de manera sostenida y continuada para erradicar la violencia de la vida del país, porque es un problema de país. Honorina. Bueno, definitivamente que las violencias contra las mujeres, los femicidios, las muertes violentas de mujeres, no tienen que ver específicamente, como bien lo decía aquí Merlin, con un gobierno u otro, porque todo esto es el producto y el resultado de esas relaciones desiguales de poder que se han construido y que hacen que los hombres ejerzan poder sobre las mujeres y sobre los cuerpos de las mujeres. Y eso es cultural y no es tan fácil hacer un cambio de un día a otro, por un lado. Por el otro lado, sin justificar a nadie, siempre hemos reconocido que todas las instituciones trabajan. Con todo respeto, el problema es que ese trabajo no está resolviendo ni está dando realmente los resultados que la población hondureña necesita. ¿Por qué digo esto? Porque realmente estamos hablando de que las afectadas directamente son más de la mitad de la población, que son las mujeres, pero también aquí es importante ver que es todo el círculo que está alrededor de las mujeres el que se afecta con las diversas formas de violencia y no digamos con los femicidios. Ahora tendremos, si multiplicamos que en los últimos 12 años tenemos, o 20 años, tenemos 8,000 mujeres asesinadas, si multiplicáramos por 3, veríamos cuántos niños y niñas hay huérfanas y huérfanos producto de estos femicidios. Es importante. Por un lado, seguimos reconociendo que están trabajando, que hay formas diferentes y en eso hemos insistido, como ya bien se ha mencionado aquí, en que se debe cambiar estrategias. Pero para eso es necesario concienciarse todas estas autoridades de lo que realmente es la violencia contra las mujeres y lo que son los femicidios. Si no sucede eso es un poco más difícil. Aquí CEMUJER, que es el ente rector de política pública con respecto a equidad de género, perspectiva de género, igualdad de oportunidades, que en el fondo es ver y atender las especificidades de las poblaciones y hablando por nosotras en el caso de las mujeres, las jóvenes y las niñas. Viceministra. Sí, creo que, bueno, ya mencionaban las compañeras, a veces los pequeños cambios, los pequeños pasos son imperceptibles porque todavía no logramos impactar directamente en los indicadores de reducción y también de judicialización. Aunque en los datos, evidentemente el IUDPAS ha confirmado que ha habido una reducción sustantiva, habla de un 47.6% del año 2023 al año 2024, al mes que estamos en la actualidad. Y eso no podemos soslayarlo. Son datos, son cifras que tienen una rigurosidad científica que nos da esa data, que es importante tenerla. Pero creo que también hay medidas que dentro de ese abordaje integral ante una problemática que tiene muchísimas aristas, y a veces cuando hablamos de por qué no hay una verdadera judicialización de casos, por qué no hay una justicia en los casos de las mujeres, cuando la impunidad, el mensaje que da es que tienen que seguir asesinando mujeres, tienen que haber más femicidios, tiene que haber más violencia. Pero transformar también el aparato estatal, que no podemos ver el contexto de la problemática de violencia hacia las mujeres fuera de un contexto de país que tiene antecedentes tan preocupantes como la colusión del narcotráfico y crimen organizado en las estructuras del Estado. No podemos ver separado el problema de la violencia hacia las mujeres de toda esta problemática que tiene impregnado al Estado de Honduras. Hay 2 años y medio de gobierno de la presidenta, sin embargo, las estructuras funcionales
en muchos aparatos operadores de justicia siguen estando coludidos por este tipo de grupos ilegales. Entonces, ¿qué pasa? La problemática de las mujeres no es una problemática que es relevante para muchas de las instituciones operadoras de justicia. Y los casos de femicidio, los casos de violencia, casi siempre son resueltos en tercera categoría. O sea, hay otros casos que tienen más relevancia. No son prioridad. Entonces, eso pasa también por toda esta formación, por toda la estructura machista que impera también en las estructuras operadoras de justicia. Y ese es un trabajo que se ha venido haciendo por años. Sin embargo, pareciera que hay que ir al fondo de la estructura y es ir trabajando también con las currículas de los operadores de justicia, ir viendo cómo también se vincula las evaluaciones de desempeño de quienes operan la justicia y ver qué tantos casos resueltos, de qué manera ha armonizado la normativa internacional con la normativa nacional para realmente judicializar casos de acuerdo a lo que mandata la norma internacional de derechos de las mujeres. Entonces, todos estos elementos que son cambios importantes, que a veces parecen menos relevantes, son importantes para garantizar que efectivamente hay una justicia en los casos de las mujeres, se está priorizando en esto y desde la Secretaría de la Mujer, evidentemente nuestro rol normador, hemos ido haciendo coordinaciones incluso con la Comisión de Género del Congreso, con las organizaciones de mujeres en espacios, que ya la compañera Merly hablaba de la Comisión de Seguimiento. También estamos en otras mesas para ir viendo la evolución y el seguimiento de otras leyes que son aspectos y elementos que para la Secretaría son relevantes para ir analizando por dónde es que también las estrategias tienen que irse encaminando y de manera articulada con diferentes actores, porque en solitario la Secretaría hace su trabajo, pero tiene que implementarlo a través de la coordinación con sociedad civil, organizaciones de mujeres, la misma cooperación. Pero lo que sí quiero ser enfática acá... Los medios de comunicación, la empresa privada, viceministra, sí. Nosotras en algún momento pensábamos, por ejemplo, que la empresa privada puede ser un aporte valioso en la erradicación de la violencia. En los empaques del café, en los empaques del pan, en los empaques de la leche, en todo, incluso el mismo Estado. Responsabilidad social empresarial. El mismo Estado en los recibos del agua y la luz que ponen siempre mensajes del dengue, mensajes. ¿Por qué no poner un mensaje contra la violencia hacia las mujeres? Me voy a poner ¿Por qué no hacerlo? De medición. Yo empecé en el periodismo en el 87. Yo era un niño y hoy es 2024. Sí. Nunca he visto eso. Claro, no. porque la violencia contra las mujeres se ha normalizado socialmente. O sea, parece que está bien pues que las mujeres suframos violencia, parece que está bien porque a eso venimos. Y cuando alzamos nuestra voz contra esa violencia y decimos que no es normal, que no hay que aceptarla, entonces nos miran con ojos grandes. Bueno, ¿y a estas qué les pasa? Nadie quiere recibir violencia. Coloquémonos en los zapatos de una mujer que sufre violencia y dejemos de juzgarla, porque solo así podemos entender que la violencia no está bien, que nada la justifica, que no la debemos nunca normalizar y que por el contrario debemos hacer acciones para apoyar a esas mujeres que sufren violencia. Nadie debe taparse los ojos frente a un hecho de violencia contra las mujeres. Nadie. Viceministra, yo voy a aprovechar porque usted mencionaba el tema de la formación o la currícula del Poder Judicial, pero también la currícula de la policía, la currícula de las universidades que debe reformarse, la currícula de los niños en la escuela y los colegios, para que el tema de la violencia contra las mujeres sea un tema que empiece a promoverse desde pequeñitos, porque si no enseñamos respeto desde la niñez y todo lo que consumimos cotidianamente orienta a la violencia, pues no vamos a cambiar esta forma de relacionamiento entre hombres y mujeres que es tan nefasta para nosotras, porque incluso, por ejemplo, cuando hay peleas entre mujeres, ¿verdad?, que se pelean en las calles, mucha gente se ríe, la filma
y hace mofa de eso en vez de denunciar, de separar, de intervenir para que eso no ocurra. Creo que la responsabilidad entonces es de toda la sociedad. Nadie está exonerado de poner su granito de arena en este tema, porque todas las familias tienen mujeres, niñas, jóvenes, adolescentes, que en algún momento van a sufrir violencia, porque hasta las mujeres de la clase alta sufren violencia. Lo que pasa es que no la denuncian y se da dentro de las paredes de unas grandes casas que no se escucha en el vecindario como en nuestras casas, ¿verdad? Entonces, por eso la responsabilidad debe ser de toda la sociedad hondureña. Los agresores tienen hijas. Claro. Antes de ir a San Pedro Sula, María Elena, buenos días, María Elena Reyes. Aló. Adelante, María Elena. Muy buenos días, licenciado. Gracias por el espacio y el tema tan importante, ¿verdad? Felicitar ahí a la licenciada Eguigure. Yo anduve en aquellos tiempos, pero con la licenciada, con Gladys Lanza, una mujer muy preparada, que en realidad se sentía la presencia de Gladys Lanza en las organizaciones de la preparación de nosotros. En estos tiempos así de política, Gladys Lanza, con otra organización, Centro de Derecho de la Mujer, que se llamaba yo no recuerdo los personajes que de verdad habían elementos que nos preparaban a las mujeres, tanto en lo social, económico, como en lo político. Teníamos aquellos grandes seminarios que daba gusto, ¿verdad? Yo incito a la licenciada Eguigure, tanto como la viceministra, que debe de haber prevención. ¿Cuál es la prevención que tenemos las mujeres en Honduras? ¿Cuáles son las organizaciones, los centros donde irse a preparar? A mí me gustaría aquellos seminarios que montaban, donde nosotros sí recibíamos esa capacitación, esa educación, había prevención, pero hoy se ha ido de las manos porque lo que todos ya sabemos, esa droga, cómo vino como un cáncer en nuestra sociedad, y el blanco son las mujeres. Yo cuando oigo comentarios me da tristeza, no es que esa mujer estaba sola y tuvo que meterse a eso y no dio el dinero, ahí la mataron. Entonces, ¿qué necesita Honduras, señora viceministra, con las organizaciones tanto de las mujeres como la prevención de, qué lástima que no está la ministra, ¿verdad? Pero está usted representando, ¿qué prevención están haciendo para las niñas, como estaba diciendo la licenciada Eguigure? Que la primera escuela, la primera formación es nuestro hogar, donde debemos enseñarle a nuestros hijos, a todos, hombres y mujeres, por igual. Hoy es una descomposición en la adolescencia. Mamá y papá se fueron, nos dejaron ahí botados con una amiga, con una abuela. Entonces, esto es un problema grandísimo, donde tienen que participar los diputados haciendo leyes. ¿En qué están los diputados, por Dios santo? Peleas, solo en peleas. Eso es lo que ha habido, una descomposición en nuestra querida Honduras. ¿Cómo ha de llorar Gladys Lanza de ver lo que está pasando en Honduras? Porque era una mujer que luchamos en las calles con ella para reivindicar a Honduras. Era una mujer patriota, Gladys Lanza. Hasta el último momento yo hablé con ella y me dijo: eso les queda a ustedes, yo ya me voy, María Elena. No me diga eso, doña Gladys. Y de verdad, tenemos que agarrar la cacerola por el mango y ver qué es lo que está pasando con nuestra querida Honduras, no solo con las mujeres, niños, adolescentes y todo. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos, por Dios santo? Enseñarles que el que no, sin Dios no llegamos a ningún lado, el temor de Dios. Las iglesias tienen que jugar un rol importante, donde tienen que llamar a la cordura, al amor, a la misericordia,
Todo eso se ha perdido en el amor al prójimo. No nos amamos. Nosotros los vecinos a veces ni sabemos si están o si se murió. Eso es lo que está pasando en nuestra querida Honduras, tan bella, tan rica, esta nación bendita. Muchísimas gracias por el espacio que me dieron, pero es un rol no solo de que aquí, no, es de tomar las cosas ya en serio. Iglesia, gobierno, organizaciones de mujeres que les den todo el apoyo que necesitan para poder reivindicar nuestra querida Honduras y nuestra sociedad. Gracias. Bien, María Mía, adelante por favor allá en San Pedro Sula. Sí, definitivamente pienso que tenemos que tener una visión contextual de todo esto y de acuerdo con la señora que intervino previo, esto va más allá de las mujeres. ¿Cuál es la relevancia de que las mujeres seamos atacadas? Que representamos más de la mitad de la población, somos una mayoría. Y por sentido común y por normativa y por hacer un buen diseño de políticas estatales, las políticas estatales deben beneficiar a las mayorías, ¿verdad? Deben beneficiar a las mayorías. ¿Qué es lo que ha pasado en Honduras? Definitivamente no le hemos apostado a una cultura de respeto a la vida. Si todos respetáramos la vida, no estaríamos oyendo de mujeres asesinadas, ni de niños asesinados, ni de hombres asesinados, porque les recuerdo que seguimos estando en las primeras posiciones de personas que mueren violentamente a nivel latinoamericano y no estamos en medio de un conflicto bélico. No hay una justificación para ese número de muertes. Definitivamente creo que tiene que trabajarse en la parte educativa. Eso va a tener una respuesta a largo plazo, pero creo que como personas que estamos viviendo el momento tenemos que tener acciones de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Y las acciones de corto plazo, pues básicamente lo que tienen que generar es un impacto que haga cambiar la visión que tienen diferentes niveles de esta problemática. Por ejemplo, nosotros necesitamos como mujeres elevar la voz todavía más fuerte. Yo sé que las compañeras tienen años elevando la voz. Tenemos que de alguna manera sensibilizar nuevamente a todas las mujeres de Honduras que elevemos la voz de que nos están matando y que no se están tomando las medidas necesarias para parar las muertes, porque es cierto, puede ser que ya haya un plan, pero en lo que el plan se ejecuta, porque está como una visión a largo plazo, va a haber otro montón de gente muerta. Y bien lo dijo la compañera, ahí hay niños huérfanos, ahí hay personas mayores que tal vez dependían de esta mujer, que quedan en completa indefensión y que el ciclo se va a continuar repitiendo. Entonces necesitamos tener una visión de corto plazo para ir enfilando verdaderas soluciones a esta problemática. Tenemos también otro problema con respecto al conteo, ¿verdad? Todos sabemos que a cada rato aparecen cementerios clandestinos, que a cada rato hay denuncias de desapariciones físicas. Esas mujeres no sabemos nosotros ni quiénes son, si están muertas o no en el caso de las desapariciones, y eso podría alterar el conteo definitivamente. Luego la unidad de conteo hay que verla para poder hacer un buen análisis. Hay tantas cosas que se puede hacer en corto plazo para tener indicadores de impacto que debería estarse considerando, pero por alguna razón todavía no generamos la presión social necesaria para que esto ocurra. Sí, permítanme, solo voy a hacer la primera pausa y seguimos esta mañana abordando imparable la violencia en contra de las mujeres, desgraciadamente en el país. Ayer se reportó 2 femicidios, estoy hablando de ayer miércoles. 2 o 3. Pero el día anterior también. ¿Cuántos fueron? 3. El día anterior también. Ayer 3. Ayer 3. Bueno, yo tengo una mujer de 28 años de edad, una de las que estaba ahí. Una pausa y continuamos. Bien, continuamos. Bien difícil. Eso, me hablaron, fueron 3 femicidios entonces, entre ellos una mujer de 28 años. ¿Cuál es el mayor rango de edad de las mujeres que son víctimas de femicidio? Sí, creo que el mayor rango está en la edad productiva y reproductiva de las mujeres, entre 25 y 45 años. Es el rango de edad, o sea, cuando la mujer está en su vida productiva y reproductiva. Las dos, entonces, pero de igual manera, Raúl, mueren asesinadas, víctimas de femicidio, niñas
mujeres mayores, ¿verdad? Que ahí es donde nosotras decimos no tiene nada que ver si era una mujer bonita, si andaba vestida de tal manera, no, nos asesinan y nos quitan la vida por el hecho de ser mujeres. Lo que se ha habido es un cambio en la forma en que ocurren los femicidios, ¿verdad? O sea, hablando de los espacios físicos, hay una tendencia que las mujeres ahora están muriendo en el ámbito público. En la calle, sí. En la calle. Y antes era en el ámbito doméstico, ¿verdad? Entonces, también ha habido un cambio en los departamentos que ahora son identificados con mayor incidencia. Cortés y Francisco Morazán siempre han estado. Por la cantidad de población Así también. es. Pero, ahora por ejemplo, aparece ¿quién Olancho, pensaba? Lloro y Comayagua. Olancho, Lloro y Comayagua, sí. Como los departamentos que tienen mayor incidencia también en eso. Entonces, hay también un comportamiento vinculado a ciertas conexiones, ¿verdad? O sea, hacíamos un análisis acá de que los cuerpos de las mujeres son abusados, utilizados, vulnerados. Entonces, cuando nosotros vemos muchas veces denuncias de los directores de los centros penitenciarios que las mujeres aparecen con droga, ¿verdad?, en sus cuerpos. Y él preguntaba la vez pasada, yo no creo que una mujer, por su propia voluntad, quiera introducirse droga en su vagina. Yo siempre conociendo digo, el Maritza, riesgo que eso implica. Entonces hay toda una manipulación, un ejercicio de poder, aún de los hombres estando en condición de presos, en una esa es cárcel. violencia contra las mujeres Exacto, también. entonces ahí es donde nosotras vemos, pero sí quería retomar lo que la compañera de San Pedro Sula estaba hablando, porque creo que hablar de políticas públicas o de planes de largo plazo es importante, porque eso le da sostenibilidad a todas las medidas de política, estrategias, pero no significa que hay una parálisis, digamos, en la institucionalidad alrededor de esta problemática. La Secretaría de la Mujer como ente rector de política tiene un rol importantísimo en incidir en las diferentes instituciones del Estado para que asuman dentro de su actuación institucional las políticas de género. Y eso implica precisamente que se ha ido trabajando de manera sistemática en ir consolidando los mecanismos de género en las diferentes instituciones, de manera que haya una apropiación de la institución con relación a las medidas de política a través de la Política Nacional de la Mujer, que es una política que está pendiente de su publicación, pero que fue construida de manera participativa a nivel de todos los departamentos del país. Entonces, hablar de los pequeños avances, pero importantes avances que se han ido dando en estos 2 años, 8 meses del periodo de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, la reapertura de la línea 114, que puede ser que no la vemos ahorita con evidencias tan concretas de qué significa reactivar una línea 114 para llamadas exclusivas de denuncia de violencia hacia las mujeres. Pero el hecho de abrir estos canales de denuncia y preparar a un equipo para que efectivamente atienda a esta mujer acorde con las medidas o las condiciones en donde se respeta la confidencialidad, en donde se le da a conocer cuál es la ruta que tiene que seguir para esa denuncia, es importante. Pero también esto tiene conexión con hay módulos de MAPRODEN, que son módulos de prevención y atención de la violencia en el programa Ciudad Mujer, y programas de educación también comunitaria, que efectivamente vienen a contribuir a todo este trabajo a nivel de los 6 centros en donde hay presencia. Entonces, hay todo un trabajo que se está haciendo de prevención a través de los módulos de educación comunitaria a nivel de las comunidades, en los 6 centros que existen, pero también la atención de estas mujeres, que también lo hacen las organizaciones de mujeres y feministas. Están trabajando en el abordaje de prevención y atención de la violencia. Entonces, actuar de manera coordinada
O sea, significa que también los entes operadores de justicia tienen que dar respuesta a toda esta demanda que se abre de denuncia, porque si no, el canal se queda en cierto eslabón que no logra satisfacer y darle respuesta a esa mujer que está denunciando la violencia. Marixa, pero yo siempre he dicho que todo esto pasa, y hemos insistido al cansancio, ustedes lo saben, que podemos estar diciendo muchísimas cosas, pero también si no le apostamos al presupuesto para las mujeres, decimos nosotras, y también siempre digo, no para María, Juanita, ni Honorina, Merlin, Marixa, sino para las mujeres en cada una de las instituciones de acuerdo a su competencia, para hacer campañas de prevención en contra de las violencias hacia las mujeres, diferentes, todos los tipos de violencia en contra de las mujeres. A propósito que ahora tenemos muy fuertemente también, además de todo, la violencia política hacia las mujeres. Y es entonces que los presupuestos siempre, y es histórica. Lo que sucede es que ahora se visibiliza más porque, bueno, estamos hablando de la temática precisamente. Vemos cómo pasa con la presidenta, con las diputadas, con las alcaldesas, con las vicealcaldesas, las regidoras, funcionarias de las diversas instituciones también que son agredidas y violentadas incluso por las mismas autoridades en muchos casos. Pero bueno, hablando de que la importancia de que todo esto que estamos haciendo y diciendo tiene que ver con esa asignación de recursos o reasignación de recursos, si le queremos llamar, pero el presupuesto general de la República debe al menos mantener todo lo que ha tenido hasta hoy. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque ya el presupuesto está en el Congreso Nacional, la propuesta del Ejecutivo. Y ojo ahí, viceministra, que les han quitado como 10,000, 100,000 o algo así, porque tenían 54,000, si no me equivoco, y ahora aparecen con 53 millones, ¿no? Entonces, es importante que todas las instituciones, por ejemplo el Ministerio Público, por ley creo que le toca 3.1 o 3.5, y en realidad casi siempre de todo el presupuesto global de la República tiene, creo que ha llegado a tener 2.1, pero no siempre. Y así todas las instituciones. Quiero recalcar esto de que la demanda es tan grande que por eso también se dice que las autoridades no están haciendo nada, porque no hay, hoy por hoy, yo creo que no hay la capacidad completa, total, para atender la demanda que existe con respecto a los femicidios y las muertes violentas, y también para atender las diversas formas de violencia en contra de las mujeres. Eso es, yo digo, grave, porque vamos a, pónganle a cualquier municipio, ahí el Triunfo, en Choluteca, ustedes revisen si ahí la policía tiene los carros o si tiene que pedir para combustible o para detergente o no sé qué. Pregunten si el juzgado más cercano o el Ministerio Público más cercano puede llegar ahí. Es decir, eso pasa precisamente por esto, y por eso es que yo siempre insisto con lo del presupuesto. Y bueno, nos va a tocar hacer la lucha en el Congreso Nacional para que realmente se toquen el alma, la vida, el corazón, porque tiene que ver con sus hijas, con sus hermanas, con su pareja misma. Así que no estamos hablando de 2, de 3 personas tampoco. Es decir, es un derecho humano, pero aparte de ser un derecho humano, que se entienda así, pero también se vea que son su familia y que son además más de la mitad de la población en el país. Podríamos, por ejemplo, llamar a todas las mujeres en el país que votaran por mujeres que se entiende que son comprometidas con derechos humanos de las mujeres, o por las mujeres sencillamente porque las mujeres sí podemos, sí tenemos méritos y sí somos capaces. Antes de ir con María, tengo una llamada de don Edgardo García desde la colonia del Pedregal aquí, entiendo que es aquí en Tegucigalpa. Don Edgardo, buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Dios bendiga a ustedes, a sus panelistas. Mientras no críe, ¿cómo es? Mientras el Congreso no haga leyes precisas y concisas, la violencia contra la mujer va a existir. Y si tenemos un director de derechos humanos que macanea a la mujer, que la vez pasada lo alejaron 4 meses de la casa, el burro está hablando de orejas.
y a veces la policía es deficiente. La vez pasada veníamos en Comayagua, un hombre estaba agarrando a patadas a una mujer, había un operativo policial y le dijimos a un mayor que estaba ahí, o sea, un comisario creo que es, le dijimos, mire, mi mayor, que hay un fatero, mire, mi mayor, fíjate que hay tiene que ir a poner una denuncia, dije. ¿Cómo va a ir a poner una denuncia a la mujer si la está agarrando a patadas el hombre en el instante? ¿Ah? O uno, aquí yo he visto, o sea, porque yo soy hombre, yo soy padre, soy esposo, soy abuelo y soy hijo. Va, pero uno va a poner una denuncia y dije, tiene que esperar 24 horas. En 24 horas ha matado 50 mujeres, un hombre de eso. Va. Entonces tenemos que empezar por obligar al Congreso que haga leyes precisas y concisas, aumentarle los presupuestos monetarios a las personas encargadas de eso, y el director de Derechos Humanos, Hugo Maldonado, tiene que empezar él dando el ejemplo, porque él estaba alejado de la casa porque macaneó a la mujer. Que Dios les bendiga, que tengan buenos días. Fíjese, buenos días. Raúl, con relación a lo que decía el señor, el Congreso tiene una deuda ahorita con las mujeres del país, no con nosotras, las organizaciones, sino con las mujeres del país. Está ahí la ley de alerta morada que fue entregada desde la Comisión de Femicidios, que es una ley que busca activar un mecanismo de alerta inmediata frente a la desaparición de niñas, mujeres y jóvenes. Está ahí. Es de reciente entrega, tenemos la confianza que en este año va a ser aprobada. Está también la ley de violencia política, que fue entregada hace muchos días, y está también la ley de trabajo integral, doméstico. la ley de trabajo doméstico, la ley integral contra la violencia, la ley de trabajo doméstico, en fin, hay un montón de leyes que están en el Congreso. Pero ¿qué pasa? Esperemos que esas leyes sean aprobadas y que no se esté esperando con ellas hacer campaña, porque los derechos de las mujeres, porque la violencia contra las mujeres, porque los femicidios no tienen color político, son temas de país y por tanto ninguno, ni hombres ni mujeres deberían, ni rojos, ni azules, ni verdes, aprovechar este tipo de propuestas que ya están en el Congreso para hacer campaña política, porque se trata de la protección de la vida de la mayoría de la población. Raúl, quizás solo reaccionar también a... Solo sí, déme un minuto sí, para también. don Santiago Castillo, del barrio Barandía, San Pedro Sula. Don Santiago, buenos días. Raúl Valladares, muy buenos días. Dios lo bendiga a usted y a todos sus invitados ahí en cabina. Mire, este es un tema muy complejo de tocarlo, tanto los expertos como tiene usted ahí en estudio. Mire, yo solamente quiero hacer una pregunta. ¿Qué ha pasado con todos esos casos de policías, políticos que han sido denunciados, que han sido arrestados, que se les ha comprobado violencia de género o violencia de política en contra de las mujeres? ¿Por qué no los presentan a la palestra pública? ¿Por qué solo presentaron a una persona porque mató a un abogado o porque asaltó en la calle? También estas personas, en el ámbito político, policial, deportivo, todo, si golpean a una mujer, si usan género de violencia política, si son arrestados, se les comprueba, ¿por qué no presentarlos a la palestra pública? ¿Por qué no presentarlos como presentan a cualquier ladrón? Ese es el problema que a veces indigna tanto a mujeres como a hombres. Sí. Muy bien. Sí, yo creo que con relación a lo que decía el señor Santiago, yo recuerdo que también aquí es histórico lo que Visitación Padilla hacía en periodos anteriores, que era una auditoría social a todos aquellos políticos que estaban queriendo participar en puestos de elección popular. Y aquí yo creo que en la parte de la reforma de políticas debería considerarse ese elemento, o sea, qué tanto los políticos que están ahorita colocándose para las primarias tienen denuncias de violencia, tienen denuncias de violencia sexual, violencia física, cualquier tipo de violencia. Me dice alguien aquí, violencia contra diputadas liberales.
Sí, y podría ser, digamos, analizar todas estas expresiones de violencia que tienen estos liderazgos masculinos que están ahorita y que sabemos que muchos de ellos ya tienen denuncias que han sido pasadas por los medios de comunicación. De ellos mismos, publicaciones de ellos mismos. Ese elemento que menciona don Santiago es importantísimo a considerar a la hora de votar, si es posible que no está dentro de las reformas políticas, por lo menos que la conciencia ciudadana de las mujeres y de los hombres como él parta precisamente por hacer una discriminación de qué candidatos políticos vienen en este proceso electoral que son agresores, que son violentadores de las mujeres y que es de conocimiento público. Eso debería ser un elemento importante. Mire, es importante lo que usted recuerda y yo le quiero comentar por qué dejamos de hacer eso. Lo dejamos de hacer en primer lugar porque hubo un momento en que el Congreso Nacional reformó la ley contra la violencia y prohibía que se dieran a conocer públicamente los nombres de los agresores. Qué interesante, porque nosotras íbamos a los bajos del Congreso Nacional y en esas listas habían diputados, en esas listas habían funcionarios públicos y ellos mismos nos comentaban que mandaban a sus asistentes, a secretarios a ver la lista, a ver si aparecían ahí. Entonces ellos mismos modificaron la ley contra la violencia para prohibir que se dijera públicamente el nombre de los agresores. Ahí tuvo una lucha muy fuerte la exdiputada Dori Gutiérrez, que fue de las que peleó para que se reconociera que era una gran barbaridad. Sí se podía decir quién era la agredida, pero no el agresor. De esas cosas absurdas que ocurren en este país. Por eso nosotras dejamos de sacar esas listas, porque quiero recordar que justo mañana que se cumplen 8 años de la partida física de nuestra querida Gladys Lanza, Gladys Lanza murió condenada, ¿verdad?, por denunciar a un abusador, que todo el mundo sabe que es abusador, pero el Poder Judicial conspiró como conspira siempre. Cuando hay casos de personajes reconocidos, ¿verdad?, que no es el único caso, conspiró y condenó a Gladys a 18 meses de cárcel y Gladys murió condenada, ¿verdad? No fue a cumplir, pero dijo, prefiero 1000 veces estar en la cárcel que pedir perdón y retractarme de acompañar a una mujer que sufrió violencia. Entonces, por eso dejamos de hacer estas acciones públicas, porque siempre el patriarcado y entre los hombres se protegen a fin de que no se sancione, no se visibilice. Por ejemplo, ¿qué ha ocurrido probablemente con este tema de las leyes? Y aquí me disculpan, pero lo tengo que decir. El presidente del Congreso Nacional ha sido mencionado por negarle asistencia familiar a una niña. Eso es, pero inaceptable que un funcionario de alto nivel tenga este tipo de comportamientos. Esas son las cosas que se deben reformar para que a futuro ningún funcionario de tan alto nivel tenga incumplimiento de sus obligaciones familiares. ¿Cómo es posible que le niegue los alimentos a su hija, a una hija que él sale en las fotos? O sea, nadie le está pidiendo que le dé manutención a la madre, sino a la hija que él sin duda con amor engendró. Entonces, ese tipo de comportamiento, ¿cómo va a ser juez y parte en un caso de una ley? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas que son el Congreso casi como la norma. Oportunidad. Solo déjenme escuchar a María. María, por favor. María mía. Micrófono. ¿Aló? Ahí. Sí. ¿Me escucha? Sí. Sí, bueno, creo que hay algunos elementos que vale la pena rescatar de esta discusión. Y voy a retroceder un poquito a cuando usted preguntó cuál era el espacio donde ocurrían más los hechos violentos contra las mujeres, ¿verdad? El femicidio. Creo que independientemente que la estadística nos refleje un espacio donde ocurre más y que la razón más asociada sea vinculación con el crimen organizado, tenemos que darnos cuenta que existen espacios donde no debería ocurrir para nada un asesinato de mujer, y uno de ellos es el de la tercera edad. Y nosotros tenemos estadística donde se reporta mujeres de tercera edad, ancianas, asesinadas. Entonces, eso debería ser un indicador que debería mantenerse en 0 y podríamos trabajar directamente para cambiar esos números, porque no solo es mujer, sino que pertenece al espacio
con mayor vulnerabilidad dentro del espectro de nosotras. Ahora, otro punto importante que quisiera rescatar de esta discusión es la parte de los presupuestos. Yo trato de hacer mucho énfasis que el proceso donde ocurre la muerte de una mujer por razones de género tiene 3 momentos. Uno, la denuncia. Se ha mejorado mucho en la denuncia. Definitivamente la gente está desarrollando una cultura de denuncia, pero no solo eso constituye vital. La parte de la investigación, el mismo Ministerio Público nos dice que no son capaces de investigar más allá del 50% de las denuncias. Entonces, tenemos que fortalecer los espacios de investigación. Obviamente, Secretaría de la Mujer no es responsable de todo eso, lo entendemos perfectamente. Aquí es donde tenemos que nosotros fortalecer las instancias de investigación y priorizar sobre esto. Si lográramos mejorar esos porcentajes de investigación, esos serían avances a corto plazo, porque la insistencia que tengo yo de tener resultados inmediatos es precisamente para ir cambiando el comportamiento de una sociedad que está normalizando completamente todo lo que es violencia, no solo violencia hacia la mujer. Y finalmente tenemos el espacio de judicialización. Estuve en un evento en el cual el mismo Poder Legislativo acepta que pasa la mitad del tiempo llamando nuevamente a agresores que están sentenciados que no quieren cumplir la sentencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese irrespeto, verdad? Tenemos que poner más serias las penas, probablemente, ¿verdad? Porque estamos ante un pensamiento colectivo que obedece al instinto y no obedece al raciocinio. Entonces, ese punto era importante. Y para eso, lo que decía la compañera Norina, el presupuesto es vital. Usted no puede hacer estas decisiones administrativas con enfoque de cambio contextual social si no le da dinero. Entonces tiene que haber un aumento y me siento triste con lo que dice que va un posible corte de algún dinerito para Secretaría de la Mujer. Ni modo, ¿verdad? Pero no deberían pasar esas cosas. Y luego, con respecto a lo de los agresores, eso es historia vieja. Todos nosotros estamos señalando agresores en todos los niveles sociales. Sin embargo, para la psicología social, que es donde yo me desenvuelvo, es importante tener casos insignes. Y yo vuelvo a poner sobre la mesa el que mejor conozco, el de Keila Martínez. Keila Martínez fue asesinada en una celda policial y esta es la hora que la policía no se ha disculpado por lo que ocurrió. Y esto es mínimo, y estoy hablando de una institución, no estoy señalando un nombre, no ofendo a nadie directamente, no se han disculpado. Creo que dentro de lo que es el espacio social deben existir casos insignes, y estos casos insignes deben marcar la pauta de qué es lo que va a ser tolerado y lo que no va a ser tolerado. Obviamente, si tenemos los casos y estos quedan en la impunidad, ¿cuál es el mensaje que estamos mandando? Es tolerado, no importa, la vida de esa mujer no tiene ningún valor. Entonces, como un mecanismo social, podríamos la utilización de casos insignes. Y con respecto a los políticos, ¿verdad? Con respecto a los políticos y la violencia política que estamos viendo ahorita, que como bien lo dice, eso no es nada nuevo. Estamos rodeados de términos peyorativos hacia la mujer política permanentemente, donde no se juzgan nuestras capacidades intelectuales y técnicas, sino que simple y sencillamente por ser mujer nos convertimos en una persona incapaz de tomar decisiones coherentes, congruentes y que ayuden a cambiar la realidad nacional. Definitivamente tendríamos que volver a eso. Dentro del grupo de nosotros hemos estado discutiendo en vista a las elecciones y no estamos sugiriendo por quién votar, sino que estamos sugiriendo por quién no votar y quién no debe regresar, ¿verdad? En base a su postura y su producción de elementos que apoyen a la estructura legal que proteja a las mujeres en el país. Sí, yo le quiero dar un elemento a María. Que hay, la abogada Lourdes Galeano de rato está en la línea. Abogada, buenos días. Sí, muy buenos días a su teleaudiencia, buenos días a todos. Saludos a las compañeras que están en el panel, a la compañera Norina y a Merlin. Saludos, Merlin, mucho cariño.
tenemos un fenómeno muy grande dentro de nuestra sociedad en cuanto a los derechos de la mujer. Nosotras venimos luchando desde hace tiempo, desde que estaba la compañera Gladys Lanza, una compañera que se le recuerda mucho dentro de las organizaciones de mujeres. Luego formamos el grupo de mujeres interpartidarias para participar y crear la violencia, la ley de violencia doméstica y la ley de violencia política, apoyar para que fuera creada. Pero asimismo también yo le digo a las compañeras que están en el panel que si no estamos unidas todas no vamos a luchar nunca, ni vamos a lograr tampoco que se calme la violencia política y la violencia contra la mujer, porque de nada sirve que nosotras estemos en los hoteles, que nosotras estemos en refrigerios y no estamos unidas como organizaciones de mujeres. En el caso de la Organización de Mujeres Gestoras para el Desarrollo, por MUCDE, nunca es tomada en cuenta para ninguna reunión, y se lo digo de frente a la compañera Honorina. Se le llama por teléfono a ellas cuando tenemos problemas para unirnos, para ver de qué manera enfrentamos la situación en nuestro país, y ellas hacen caso omiso. Si las mujeres organizadas no estamos unidas, ¿cómo vamos a hacerle frente a la violencia política y a la violencia contra la mujer? A diario matan mujeres, ¿y de qué nos sirve que nos hagan una entrevista en la televisión? ¿De qué nos sirve que nosotras estemos bien sensibilizadas para poder afrontar este fenómeno si no estamos unidas? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dejarnos de hipocresías y unirnos las organizaciones de mujeres y no ser selectivas. Ahorita con la comisión política que estamos luchando, que vea cómo ha crecido este fenómeno de la violencia política contra la mujer. ¿Cuándo nos hemos reunido las organizaciones de mujeres para hacerle frente a este fenómeno? Si las organizaciones de mujeres estamos divididas y si estamos haciendo selección a ver quién participa en los foros, a ver quién participa en la lucha contra la violencia, nunca vamos a salir adelante. Sé mujer usted llega y le pide un formato, le pide un trifolio para usted capacitar a las mujeres de tierra adentro, para que afrenten ellas el fenómeno de la violencia doméstica, de la violencia política, no lo apoyan. Es un protocolo que tienen. Entonces la compañera que me antecedió, ¿por qué lamenta que le acorten el presupuesto a esa mujer si esa mujer no está haciendo nada? Yo se lo digo con conocimiento, con criterio. Nuestra organización ha ido a esa mujer, ni siquiera lo atienden a uno. Cuando lo atienden de mala gana. Cuando estaba el Instituto Nacional de la Mujer, INAN, era diferente. La mesa de género, la que yo precedí, era diferente. Se atendían a las mujeres de tierra adentro, se salía a trabajar, se socializaba, se luchaba contra la violencia doméstica, se luchaba contra la violencia de género, se luchaba contra la violencia política, cuando formamos el grupo de mujeres interpartidarias. No, compañeras, no estamos haciendo el trabajo correctamente, me disculpan, pero nosotras como organización de mujeres que estamos sensibilizadas, que trabajamos a nivel nacional. Soy la presidenta a nivel nacional de ROMUCDE, soy la presidenta de la Comisión de la Mujer del Movimiento Morena Libre y no somos tomadas en cuenta. Entonces yo creo que no estamos haciendo el trabajo correctamente. Hay que hablar claramente. Para dividir sí somos buenas, pero para unirnos no. Nos dijo un comisionado del Tribunal Supremo Electoral en aquel tiempo, ustedes nos ponen en apuros porque están exigiendo la política de 50-50 a favor de la mujer, pero ni entre ustedes mismas se toleran. Y eso es cierto. Aunque estemos bien sensibilizadas, queremos protagonismo. Y aquí no es de protagonismo, compañeras. Aquí es de trabajo en equipo. Aquí es de trabajo en campo. Aquí es de salir a investigar por qué mueren las mujeres. Aquí es de confrontar a la policía porque no investiga los casos de las mujeres. Teresita murió en el 2010, asesinada. Una mujer campesina, una mujer luchadora. ¿Cuándo seguimos levantando la voz? No lo seguimos haciendo. Así que, mire, licenciado, yo creo que hay que trabajar graníticamente unida, como lo hacía Gladys Lanza en aquel tiempo, que nos unía a todas, trabajábamos unidas, hacíamos los foros de mujeres, nos sentábamos todas las mujeres en la misma mesa para luchar. Es lastimoso que nosotras nos levantemos por la mañana, encendamos el televisor y veamos lo primero que es una muerte de mujer. Solo saben decir, es que andaba metida en narcotráfico, pero sin ni siquiera hacer una preinvestigación. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, gracias. Yo le quería decir un dato a la compañera María que está allá, porque ella ha insistido en el caso de Keila Martínez. Este caso de Keila Martínez lo planteamos en la Comisión de Femicidios
Y fíjese que uno de los datos que fue sumamente sorprendente e indignante para nosotros, María, no sé si usted lo sabe, es que la Secretaría de Seguridad pagaba la defensa del policía que estaba siendo acusado. Y eso fue una cosa que nosotras, cuando nos enteramos, exigimos inmediatamente que no podían ser juez y parte y que no tenía por qué el Estado afectarse presupuestariamente para proteger a alguien que decidió quitarle la vida a Keila Martínez, porque en el ejercicio de su labor ningún policía está facultado para matar a nadie. Entonces, demandamos que se nos diera la información al respecto y hasta ahora nunca la recibimos, ¿verdad? Pero son de las cosas que ocurren al interior de estos casos que son realmente vergonzosos para el país. Raúl. Sí, es un caso, si me permite, es un caso que conozco muy bien porque lo hemos acompañado desde el mes. Ella murió en febrero, desde marzo la vamos acompañando. Yo estuve en todas las audiencias y es un caso que es una vergüenza nacional para la justicia. La manera en que se degradó el crimen de femicidio agravado hasta decir que fue un accidente en una celda policial. Las celdas policiales no son para que ocurran accidentes, es gente entrenada para cuidar, servir y proteger, como les dije yo. Es un caso que lo estamos exponiendo en foros públicos, compañera Merly. De hecho, tenemos uno el próximo martes en Tegucigalpa. Lo estamos exponiendo con todos los vicios ante estudiantes de Derecho y todo el mundo se queda horrorizado de todo lo que pasó en ese caso. Yo lo menciono porque precisamente creo que el caso de Keila Martínez era una oportunidad para el sistema de reivindicación y lo desperdiciaron completamente, ¿verdad? Y protegieron a un grupúsculo de policías, porque no fue ese muchacho solo, pero lo conozco bien y conozco ese presupuesto, la cantidad que se invirtió. Si ustedes vieran cómo la madre de Keila se moviliza y cómo ella busca recursos y trabaja meses y meses para poder venir, se impresionarían de cómo ha impactado en la vida de una familia hondureña esta tragedia. Solo para ahondar un poco en este caso de Keila también, que creemos que son casos que permanecen en la impunidad y que no pueden seguir en la impunidad. Y de ahí es donde estamos retomando lo que mencionaba también Honorina en el tema de presupuesto para las secretarías, pero el uso de ese presupuesto precisamente para garantizar que hay una justicia efectiva en muchos de estos casos. Yo quiero mencionar también que hay un compromiso expreso de la ministra Doris García en ahondar en todo este tema del presupuesto, porque aparte de la obligación que tenemos como institucionalidad, también todo ese aporte y ese compromiso se expresa desde los recursos. Y en el caso del análisis que se ha hecho de la Secretaría para aportar a la mesa de presupuesto sensible a género, con la asistencia del BID, en coordinación con la Secretaría de Planificación y ONU Mujeres, hemos hecho un ejercicio para este presupuesto del año 2025 que se llama el marcaje del presupuesto con perspectiva de género para el 2025. En este ejercicio participaron 45 instituciones del sector público y 38 de la administración descentralizada y descentralizadas. El incremento sustantivo para el año 2025 del presupuesto orientado a acciones de género y derechos de las mujeres es sustantivo. En el 2024 tenemos un 0.8% y para el 2025 un 5.39%. Este análisis de cuánto es que las secretarías de Estado están disponiendo del presupuesto asignado, o sea, del presupuesto que han trabajado cada institución, cuánto le están asignando acciones para el cierre de brechas de desigualdad de las mujeres en sus instituciones. Entonces creemos que es un paso importante hablar de un 5.39% del presupuesto del 2025 asignado precisamente a acciones que van orientadas a ese cierre de brechas
de desigualdad que entra ahí la violencia, la participación política, la educación, la salud y todos esos ejes de derechos, que las mujeres se encuentran en una condición de discriminación y vulnerabilidad. A quien corresponda es importante decir que para todo esto que hemos estado hablando ahora aquí, y hemos dicho en diferentes espacios, todas nosotras, prevención de las violencias contra las mujeres e investigación de las situaciones que tienen que ver con las mujeres como femicidios, muertes violentas, desapariciones y otros. Es necesario en todo eso campañas de prevención en contra de las violencias hacia las mujeres, una currícula educativa, como bien lo señalaba Merlin, que se aperturen los juzgados especializados contra la violencia, aunque sea uno por departamento. Entendemos que están ahora en proceso de apertura de 2 o 3, que es importante, claro, pero seguir insistiendo en esto porque son parte de las medidas que contribuyen a ir haciendo esa prevención. Ojo, las consejerías de familia, realmente eso es vital y no logramos todavía que un ministro o una ministra de salud comprenda y entienda que eso es parte de la salud mental, que eso es parte para atención de incluso de los hombres agresores, no solo de las mujeres, y también de las mujeres para contribuir a esas situaciones de violencia que están pasando y viviendo. Por otro lado, el Congreso Nacional, como ya se ha dicho, está en deuda con las mujeres en el país, con varias leyes, pero yo quiero hoy mencionar en particular una, no porque sea más importante que la otra, sino porque estamos prácticamente en el proceso electoral primario. No deberíamos, porque la ley no faculta todavía, pero en campaña están hace un año, y están en campaña hace un año y se mueven con todo este asunto político, pero el Congreso Nacional se echan la culpa a una bancada a la otra, la oposición al oficialismo, el oficialismo a la oposición, de que no se aprueba porque uno no está de acuerdo, que el otro no está de acuerdo, pero en realidad nosotras, las mujeres, debemos exigir que esa ley contra la violencia política sea agendada, discutida y aprobada, es decir, que se presente pues, y entonces que se evidencie ahí realmente quién va a votar a favor de la ley o no va a votar a favor de la ley, pero que no sigan en esta situación, porque es urgente para las mujeres esa violencia, tener esa ley, porque es disuasorio de la participación política de las mujeres y por tanto de su acceso a la toma de decisiones cuando hay violencia política en esos niveles de parte de personas reconocidas totalmente y visibles públicamente, hacen ejercicios de violencia como si no pasara nada. Un ministro refiriéndose a una diputada como minúscula, por ejemplo, realmente eso son ejercicios de violencia. Y una característica grave de la violencia política es que afecta a la vida familiar y personal de las mujeres, y eso no debe ser admisible. Definitivamente es una violación de derechos humanos y por tanto tienen la oportunidad de oro los diputados y diputadas de aprobar esa ley y las demás leyes que tienen que ver con derechos humanos de las mujeres. Bien, una pausa y continuamos desde la entrevista. Bien, continuamos. ¿Por qué Tegucigalpa y San Pedro, supongo yo, son los sectores donde más femicidios se reportan? ¿A qué se debe esto? ¿Cuántas denuncias ha recibido de mujeres agredidas en diferentes maneras? ¿Podría ser que en las zonas alejadas de algunos municipios sería mayor la cantidad de violencia contra las mujeres sobre esto? Sí, la cantidad, mire, quiero decir que nosotras el año pasado como Visitación Padilla recibíamos mensualmente la información de los datos generados por la línea 911 en torno a llamadas de auxilio por violencia doméstica, por maltrato familiar, violación, intento de violación, recibíamos los datos, pero ya todo este año 2024 no hemos recibido ninguna información. Se ha perdido el manejo de la información, no sé qué pasa en el 911, pero no hay manejo de la información. Nosotras recibimos aproximadamente un poquito más de 400 denuncias
al año en Visitación Padilla, a las que procuramos darle el acompañamiento y la asesoría necesaria dependiendo de lo que la mujer requiera. Pero los datos siguen siendo bastante altos. Creo que una de las tareas en las que nos hemos enfocado y que nos corresponde como movimiento de mujeres es darle las herramientas a las mujeres para que puedan hacer las denuncias y que no se queden calladas. Nunca nos vamos a cansar de decir que cuando una mujer denuncia un hecho de violencia, eso puede ponerle un alto a que ese ciclo de violencia se vaya agudizando y que pueda terminar en un femicidio, tal como decía la viceministra al inicio, ese continuum de la violencia que inicia en un momento y que si no le ponemos un alto no va a parar. Entonces, las denuncias se han elevado, ¿verdad? Se han elevado. Ahora, hace falta mucho por hacer en este país. El Código Penal, por ejemplo, debe reformarse. No podemos seguir teniendo penas que son una burla para las mujeres. Yo creo, por ejemplo, que el delito de femicidio nunca debería dársele un criterio de oportunidad a quien reconoce que cometió un femicidio. Un femicidio debería por lo menos tener 40 años de cárcel. Un hombre que mata a la madre de sus hijos y que los deja huérfanos y que después él se desentiende de los hijos, lógicamente, si es detenido y le tira la carga a otra mujer, un delito de eso debería tener por lo menos 40 años de cárcel, pero no. Estaban las compañeras en un chat revueltas hace 2 días porque se logró una condena de un hombre que mató a su compañera de hogar y la condena fueron 15 años. Sí, se le dio el criterio de oportunidad porque él reconoció que le había quitado la vida. Pero después de esos 15 años, entonces, si tiene buena conducta, tal vez va a cumplir 7 años. Entonces, ¿cómo es posible que la vida de una mujer termine pagándose en 5, en 7 años? Eso jamás debería ocurrir en el país. Necesitamos que las reformas que se van a hacer al Código Penal, que entendemos que el Congreso está en eso, consideren realmente castigos severos para quienes le quitan la vida a las mujeres, para quienes abusan sexualmente de las mujeres. Y creo que aquí hay un tema que se nos ha quedado y no lo hemos abordado, y es el tema del acoso sexual laboral. Hay en esta administración del Estado una serie de denuncias de acoso sexual. Nosotras hemos recibido cualquier cantidad de denuncias. Han sido conocidas las denuncias de las mujeres del SANA. Entiendo que se despidió al funcionario público, pero esa solo es parte de la responsabilidad institucional. Ahora viene toda la parte legal con relación a eso. Hemos recibido denuncias de Marina Mercante, de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, de una serie de instituciones, porque el acoso sexual, cuando ocurre y la mujer no accede a las pretensiones del acosador, eso se convierte después en acoso laboral vertical. Entonces vamos no solo al acoso sexual, sino al acoso laboral vertical, que termina probablemente con el despido de esa mujer que fue víctima de una situación que no buscó al interior de una institución del Estado. Creo que hacia ahí, no sé si no se ha avanzado, pero hay mucha tarea todavía por delante. La Secretaría de Educación no se queda al lado en las denuncias que recibimos de acoso sexual. Creo que ese es un tema también que debe considerarse en el proceso de reformas al Código Penal, entre otras cosas, por supuesto. Así como lo que es las violaciones especiales a las niñas, el incesto, porque todo esto que tiene que ver con embarazo en adolescentes precisamente está relacionado con altos porcentajes de violación especial y de incesto. Pero yo quiero decir a las mujeres hoy, las rutas críticas que hay que seguir en los procesos de denuncia no son fáciles. ¿Por qué lo digo? Porque no podemos pensar y la gente se desanima cuando está en el proceso, porque son rutas críticas difíciles. Tiene que ir primero al Ministerio Público, después que le autorice y después ir a la policía a poner la denuncia y después volver al otro espacio y de ahí al otro y así. Y las audiencias nunca están de acuerdo a las necesidades, sino que están de acuerdo a cómo tienen organizado el sistema, al personal, que si alguien está con incapacidad, que si alguien no llegó a trabajar, es decir, una serie de dificultades que se enfrentan, pero es importante decirles que
mujeres avisadas no pueden perder la batalla. Hay organizaciones de mujeres que dan apoyo, algún acompañamiento, ojo, no tienen la responsabilidad porque de hecho están contribuyendo con esa responsabilidad social que tiene el Estado, los gobiernos. Pero es importante hablar de esto y concienciarnos, pero saber que si se sigue toda la ruta crítica y al final tenemos realmente respuesta y podemos vivir de forma diferente. Y es importante decir que los femicidios, sus etapas previas, son las diversas formas de violencia en contra de las mujeres y por eso es que siempre estamos haciendo el llamado a todo el sistema de operadores de justicia a revisar esas estrategias, porque no se entiende una situación de violencia contra las mujeres contra una situación común en el pueblo. Miren, es terrible ver, por ejemplo, que llega a una situación y dicen, bueno, a un juzgado, y hay que ir a citar un hombre o a traerlo porque golpeó a una mujer, pero se robaron un ganado en tal lugar y se van a buscar a los que se robaron ese ganado, pero es que lo de las mujeres no es como muy importante. Por eso hablamos de que las resistencias son terribles y son fuertes, esos mandatos sociales que se incrustan en la mentalidad de las autoridades, es importante irlos desconstruyendo y ahí sí quiero insistir en lo que también las compañeras ya han mencionado, las instituciones están obligadas a formar su personal. No es ser mujer que tiene que ir a hacer el trabajo sí, puede tener escuelas de formación para estos funcionarios y funcionarias en diversos niveles. Y otro punto muy fundamental que no quiero dejar de mencionar es que debe haber supervisión de lo que hacen los empleados, sobre todo los hombres, porque se ha sabido que abusan de la afectada. Imagínense ustedes que se va a denunciar a un lugar y se encuentra con que más bien reciben una violación, que reciben un hostigamiento, que reciben acoso. Por eso es importante decirles, la formación y esos niveles de supervisión realmente son muy importantes, sumado a todos estos esfuerzos diferentes que están haciendo. Sí, solo tengo una comunicación. Me dice Carmen Rodríguez desde San Pedro Sula. Carmen, buenos días. Sí, buenos días a todas. Felicitarlas por abrir los espacios siempre para nosotras las mujeres dentro de los medios de comunicación. Me parece que el tema que están abordando es muy importante, sin embargo me gustaría que reflexionáramos acerca de una experiencia personal que pasé hace unos meses atrás cuando traté de buscar ayuda dentro de varias organizaciones de mujeres por una situación de violencia que estaba atravesando. Contacté a varias, creo que alrededor de 4 organizaciones. Algunas me respondieron. Tuve una comunicación incluso por teléfono con una organización de Tegucigalpa. Les planteé mi caso y la respuesta que obtuve creo que no fue la más oportuna, ni la más sorora, o sea, no hubo ningún tipo de acompañamiento. De hecho, me pidieron mi información personal, brindé un número de teléfono y nunca tuve retroalimentación. Nunca se me contactó nuevamente. Yo tenía, de hecho, en ese momento una crisis emocional muy fuerte y recuerdo que cuando le estaba planteando la situación a la persona, a la abogada de esta organización, ella hizo un comentario que no lo voy a decir públicamente porque voy a visibilizar el tema por el cual busqué la atención y es algo muy personal. Entonces, la respuesta de ella en ese momento de crisis que yo tenía, quizás si yo no hubiese tenido un respaldo atrás mío, hubiese sido muy caótica en mi vida, porque no fue la respuesta más asertiva. Entonces, yo escuchaba a una de las compañeras decir que en efecto las organizaciones de mujeres no tienen la responsabilidad de brindar este acompañamiento, ¿verdad? Porque son las instituciones del Estado. Sin embargo, hay ausencia y todas lo sabemos. O sea, en este país nadie le va a brindar a una asesoría. Y lo comprobé justamente este año cuando viví esa situación. Pero yo creo que nosotras como mujeres
que estamos dentro de este mundo, estamos como pues en obligación, diría yo, moral, ¿verdad?, de acompañar estos casos y de darles ese seguimiento y de preparar también a nuestro personal en temas, porque quizás ella, como era abogada, no tuvo la empatía a la hora de dirigirse hacia mí por la situación que yo estaba viendo, pero yo creo que también es necesario conocer acerca de primeros auxilios psicológicos para poder brindarle a las mujeres las respuestas oportunas, porque una mala respuesta en crisis también puede ser un factor detonante. Y con esto no quiero decir, ¿verdad?, que el trabajo esté malo, no, todo lo contrario. Yo creo que son las únicas que abanderan estos temas, esta temática en el país es importante. Sin embargo, hay que hacer autorreflexión hacia adentro también, porque hay situaciones que, bueno, que también requieren demanda, ¿verdad? Así que muchas gracias y felicidades. Sí, licenciado Raúl. Bueno, creo que es bien importante la participación de la abogada Lourdes Galeano, que participó hace unos minutos, y dedicarle nada más un segundo a decirle que es opinión, la respetamos, evidentemente no la compartimos y creemos que le instamos al respeto institucional, porque no puede decir que una secretaría no está haciendo nada. Y la invitamos a la Secretaría de la Mujer para que conozca el trabajo que estamos haciendo, y la vamos a atender y le vamos a abrir las puertas como hacemos diariamente en la Secretaría. Y vinculado también con lo que habla Carmen Rodríguez, la Secretaría de la Mujer tiene también, a través del módulo MAPRODEN de Ciudad Mujer, porque son 2 módulos que coordina la Secretaría de la Mujer. Ciudad Mujer es un programa que está adscrito a la Secretaría de la Mujer, que es quien presta los servicios a las mujeres que llegan a poner denuncias. Hay un mecanismo también a través de Conecta, que es una llamada telefónica, en donde atienden personas del ámbito de la psicología, abogadas, y hacen una remisión al módulo de atención y prevención de violencia que está en las 6 centros de las 6 ciudades del país. Entonces, también ponemos al servicio de las mujeres Conecta. Ustedes ponen Conecta ahí y les sale cuál es la forma de poder llamar en una situación de crisis, de emergencia. Inmediatamente son atendidas por profesionales. Claro que como Secretaría de la Mujer no nos compete prestar servicio directo a las mujeres. Nosotros somos rectoras de política, pero tenemos ese programa que es quien presta la atención. Y creemos también que es muy importante dejar claro que hay un compromiso, como bien lo decía Merly, de cómo el relacionamiento de las instituciones responsables de garantizar los derechos humanos de las mujeres con las organizaciones de sociedad civil. Hay en todos los espacios donde interlocutamos, hay un respeto y un reconocimiento del aporte y la contribución que el movimiento de mujeres hace para garantizar los derechos de las mujeres. En ese sentido participamos en muchos espacios, mesas de diálogo, mesas de trabajo. Está también la mesa para el presupuesto sensible a género. Está la comisión de seguimiento a la aplicación de la ley de violencia doméstica. Está la comisión de seguimiento a muertes violentas de mujeres. Y hay otro tipo de espacios en donde la interlocución enriquece ese trabajo que desde la Secretaría se hace. Con esto queremos dejar plasmado acá que la creación de la C-Mujer es un esfuerzo también del movimiento de mujeres y una acción contundente de la presidenta de voluntad política por crear esa instancia que está en los espacios de toma de decisión para avanzar precisamente en todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Hablando de derechos de las mujeres, hablamos de todas las violencias que viven las mujeres, cómo trascender a ir cada vez reduciendo estas violencias. Una de ellas es la violencia política, ¿verdad? Ha sido un tema que ha estado siendo abordado en los medios, pero a veces nos parece irónico
que muchas de las voces que se alzan ahora a hablar de la violencia política son voces que han ejercido la violencia política. Y la han ejercido la violencia política hacia la mujer que ocupa la primera magistratura de este país. Desde que estaba en campaña hasta el último día de hoy, la presidenta por diferentes formas. Si nosotros vemos en pantalla todos los mensajes que recibe la presidenta diariamente, se le acusa de narcopresidenta, se le pone epítetos ya que rayan con el insulto, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál es la...? O sea, este tipo de mensajes generan odio y es una violencia desmedida, permanente, constante, ¿verdad? Entonces, no podemos hablar de violencia política cuando no estamos viendo el bosque completo. Estamos viendo un árbol. Pero aquí de manera sistemática se ha ejercido violencia hacia la presidenta Xiomara Castro. Y creo que es importante alzar la voz por todas las mujeres que sufren violencia política en este país. No podemos nosotras hablar de violencia solo para unos personajes, pero no para todas las mujeres en general. Ahí tenemos un X de la ministra, ¿verdad?, que habla de la hipocresía de los políticos degenerada, los espacios mediáticos y donde los reproducen son descarados y cínicos, día a día ejercen violencia política contra la presidenta. Lo peor es que la difunden, generan odio, son caldo de cultivo para más violencia, no se dan cuenta, ¿verdad? Entonces acá es fundamental no solamente blindar que una iniciativa de ley como es la ley de violencia política contra las mujeres sea utilizada políticamente, partidariamente. Ese es un riesgo altísimo que tiene esta iniciativa de ley y tenemos que cuidarla. Sí, pero definitivamente... Solo permítanme una pausa, que tengo que hacer esa pausa, me están pidiendo. Al cierre del programa voy a iniciar la despedida. Desde San Pedro Sula nos acompañó esta mañana María Mía, que es médico máster en Psicología Social y coordinadora de la organización 100 Más Mujeres. María, gracias. Sus comentarios finales, por favor. Sí, gracias por el espacio, definitivamente, y rescatando algunas de las palabras de la abogada Galeano que me parecieron muy, muy importantes. Mucha de la respuesta está en manos de nosotras las mujeres. Definitivamente tenemos que unirnos en un frente sólido, sin tintes partidarios, porque eso debilitaría dicho frente para enfrentar la problemática. El arma que tenemos a corto plazo es el voto, licenciado, es el voto, y las mujeres de Honduras podemos decidir quiénes son las próximas autoridades de este país. Ese sería mi llamamiento. Si mujer de Honduras, si quieres cambiar tu situación, tienes que comprometerte a través de la elección de las personas correctas que tienen que llegar a los diferentes puestos que rigen nuestro destino. Muchas gracias, muy gentil. María. Honorina, gracias. ¿Comentarios finales? Bueno, invitar como siempre a todas las autoridades que tienen responsabilidad por la seguridad y la vida de las mujeres en este país y por supuesto de toda la población a revisar y analizar sus estrategias de atención y de respuesta, porque calidad de un servicio es mucho más que buena atención. Y decir que aquí estamos siempre las mujeres y vamos a estar, que es importante el presupuesto general de la República, currícula educativa, campañas de prevención en contra de las diversas formas de violencia, el Congreso Nacional, un llamado para revisar todas esas leyes en derechos humanos de las mujeres y por supuesto la que ya tienen dictaminada y lista para discutir y aprobar. Llévenla, agéndenla y que voten los que van a votar a favor, y si pasa o no pasa, bueno, sabremos también quiénes son los responsables. Y como bien decía la doctora Mía, pues tenemos un llamado las mujeres a analizar y reflexionar nuestro voto para estas próximas elecciones. Muchas gracias. Merly. Bueno, decir, Raúl, que condenamos todas las formas de violencia contra las mujeres, que no hay ninguna razón que la justifica. En este caso, que coyunturalmente ha trascendido el tema de la violencia política contra las mujeres,
quiero hacerles un llamado a que la denuncien, a que no se queden calladas, a que utilicen los espacios que legalmente corresponden para que no pase inadvertido y no sea nada más una queja a nivel de medios de comunicación. Decirle a las mujeres hondureñas que interpongan las denuncias por violencia doméstica, por maltrato familiar, porque esa denuncia puede contribuir a la protección de la vida. Gracias. Muchas gracias, la Coordinadora Nacional del Movimiento Mujeres por la Paz, Visitación Padilla. Cerramos con la señora Viceministra de Asuntos de la Mujer, Marixa Gallardo. Licenciada. Muchas gracias, Raúl. Bueno, mencionar que es muy importante decir que hay avances, que el gobierno de la presidenta ha confirmado, constatado. Precisamente la ministra Doris García hubiese querido estar en este programa, pero anda en Choloma haciendo una gestión para la construcción de la segunda casa para proteger la vida de las mujeres, casa refugio. Hay una ley de casa refugio que ya se ha aprobado y se está trabajando en la segunda casa refugio y en fortalecer el resto de las casas refugio que existen a nivel nacional para garantizar la protección y la vida de las mujeres. También se está trabajando en políticas públicas y vamos a seguir trabajando de la mano de las organizaciones de mujeres por la vida de las mujeres, porque la vida de las mujeres es invaluable. Y creemos también que, como decía Leticia Salomón en uno de los escritos que hizo el 7 de septiembre, estamos en un contexto de un tsunami político que ya ha arrancado y que vamos a encontrarnos con esa violencia política expresada desde lo verbal hasta lo físico. Y ahí tenemos un rol importante, las mujeres. Somos el 53% de la población en este país. Hagamos ese voto consciente. No votemos más por agresores, por violentadores. Así que a seguir trabajando de la mano con todas las instancias del gobierno, del Estado, el Congreso Nacional, ya decían las compañeras, tienen un rol fundamental y lo han venido haciendo desde la Comisión de Género, pero a seguir trabajando por la vida y la protección de las mujeres y sus derechos. Muchas gracias. Gracias a la Viceministra de Asuntos de la Mujer, Marixa Gallardo. Gracias a ustedes por su atención. Los invito a continuar con nosotros en Canal 11. Viene el entretenimiento con mis compañeras y compañeros de Hoy es tu Día. Que estén bien.